¿Qué onda mi gente? ¿Qué onda moteros? Bienvenidos nuevamente a su canal de aventura motera. Bueno amigos, en esta ocasión me dirijo al departamento de León. Voy a estar visitando un lugar que es bastante interesante, donde se presenta cierta actividad hidrotermal. Es un lugar bastante conocido por muchas personas de acá de Nicaragua, los cuales se llaman los hervideros de San Jacinto. En este lugar vamos a poder observar la emisión de gases sulfúricos de origen volcánico. Vamos a poder también observar cómo es la actividad volcánica que hay en la zona. Por ejemplo, vamos a ver cómo hierve el agua junto con el lodo. Y ahorita que estamos en invierno es la mejor época para visitar este lugar, ya que se ve la actividad cuando el agua está hirviendo. Hay mayor emisión de gases sulfúricos y por supuesto que es un espectáculo muy tremendo, muy bonito. Así que en este día amigos vamos a ir a conocer los famosos hervideros de San Jacinto, los cuales se ubican en el departamento de León, específicamente en la comunidad San Jacinto. Así que desde ya les invito a que se queden y me acompañen en esta nueva rodada. Bueno moteros, quiero hacerle un comentario acerca de este lugar. Popularmente se le dice hervideros de San Jacinto, pero lo correcto es fumarolas, ya que las fumarolas pertenecen a la parte volcánica y es donde se da cierta actividad, tales como la emisión de gases sulfúricos y también la actividad volcánica, donde se puede ver, ¿verdad? Lo que es cuando hierve el lodo junto con el agua. Esto es una actividad que se presenta en este lugar, los hervideros de San Jacinto o fumarolas de San Jacinto, y se conocen así con ese nombre debido a que se ubican en la comunidad de San Jacinto, que está cerca del municipio de Telica y que pertenecen al departamento de León. Los hervideros de San Jacinto pertenecen a un circuito turístico que está en este departamento, en el cual podemos encontrar, por ejemplo, el volcán Telica. Si nosotros quisiéramos ir de cruzada caminando por vereda, podemos llegar al volcán Telica. Está aproximadamente a unas 2 horas y media o 3 horas caminando desde los hervideros de San Jacinto hasta el volcán Telica. También tenemos otro atractivo turístico que pertenece a este mismo circuito, el cual es el volcán Cerro Negro y el volcán El Hoyo, que son dos lugares que son bastante visitados por turistas nacionales y turistas extranjeros. Como podemos observar, el departamento de León ofrece muchas bellezas naturales. Está agendado, ¿verdad?, dentro de mi programa visitar estos lugares. También tenemos la opción de visitar la laguna El Tigre, la cual es una laguna de origen volcánico, una laguna cratérica que se ubica en el departamento de León y está específicamente en el municipio de Lapa Centro. Este lugar también está agendado para visitarlo, ya que el objetivo de este canal es dar a conocer las bellezas naturales que ofrece Nicaragua y también como un potencial de atractivo turístico tanto para las personas que viven acá en Nicaragua, los nacionales,
como para los extranjeros. Así que amigos, ya saben que no hay pretexto para quedarse en casa los fines de semana, ya que cualquier día es bueno para salir a rodar. Ok, moteros, como dato adicional, los hervideros de San Jacinto son una serie de respiraderos hidrotermales que están ubicados en la ladera del volcán Telica, en el oeste de Nicaragua. Se encuentran a una distancia de 25 kilómetros de la ciudad de León, en el lado oeste del pueblo de San Jacinto. Según pude indagar, en la superficie estos manantiales forman charcos de lodo burbujeante y columnas de vapor conocidas como fumarolas. Dice la información que estuve leyendo, que estuve investigando, que estos manantiales fueron creados en el siglo XVI, producto de una erupción volcánica por parte del volcán Santa Clara. Cabe aclarar de que este lugar está ubicado en una zona relativamente subdesarrollada. Conforma una atracción turística liderada por un grupo de niños y adolescentes. Sin embargo, hay planes para convertir el lugar en una importante atracción turística, incluida la construcción de un hotel. Sí, eso es bastante importante, crear condiciones donde se pueda explotar el turismo. Recordemos que estamos ante un fenómeno natural, algo que es bastante interesante ir a ver la actividad hidrotermal, la actividad volcánica en el lugar, estar frente a ese tipo de fenómenos naturales. Creo que resulta interesante y vale la pena hacer una inversión en el lugar, que las entidades encargadas del turismo de Nicaragua promuevan este tipo de turismo, un turismo rural, un turismo algo extremo, podemos decirlo así, ya que vamos a estar en un lugar que es bastante riesgoso. Recordemos que estamos en un área donde hay actividad volcánica. Bueno, estamos llegando a la entrada de la ciudad, del pueblo de San Jacinto. Este es un pueblo bastante pequeño, a lo sumo creo que hay más o menos pienso yo unas 2000 personas habitan en este lugar. De frente tenemos la entrada a los hervideros de San Jacinto, podemos observarla. Hay unos árboles que se llaman monjes y acá está la entrada, así que vamos a buscar dónde estacionarnos para ingresar después a los hervideros de San Jacinto. Bueno, al ingresar a los hervideros nos recibe este tremendo rótulo donde dice Parque Maribios. Es donde está representado un volcán. Y acá tenemos la información que nos interesa, como son el valor de entrada, que dice que son $2 para los extranjeros, 20 córdobas los turistas nacionales. El horario de atención es de lunes a domingo de 7 a 6 de la tarde. Y acá les dejo la información en inglés para la entrada a los hervideros de San Jacinto. Allá tenemos, al fondo tenemos los hervideros. Quiero decirles que si les gusta este tipo de contenido, yo les invito
a que se suscriban, a que compartan, a que dejen su like y si es posible, dejen su comentario, ya que de esta forma ustedes van a ayudarme a llegar a otras personas. El algoritmo me va a recomendar a otro público, me va a recomendar a otras personas y de esta manera voy a dar a conocer las bellezas naturales de mi país, Nicaragua, tierra de lagos y volcanes. Allá tenemos una mesa donde se venden ciertas cosas, son como piedras, como rocas sacadas de los hervideros de las fumarolas. Aquí podemos observar, también tenemos este lodo. Según tengo entendido, este lodo es como medicinal. Ustedes pagan un costo simbólico y pueden comprarse y llevarse una bolsita de lodo. De esta forma ustedes van a ayudar a estas personas. Recordemos que muchas de estas personas dependen de la venta de este tipo de rocas o de lodo. Al final, cuando yo salga, bueno, voy a llevarme mi bolsita de lodo para contribuir con estas personas. Acá tenemos esta gallinita para la sopa, pero bueno, allá están los hervideros, allá están las fumarolas. Podemos ver cómo emana el vapor, cómo emana el gas sulfúrico. Se siente bastante caliente el lugar y esto se debe y se entiende también de que estamos en un lugar donde hay actividad geotermal, donde hay actividad volcánica y es normal que se sienta caliente. Y que conste que estamos en invierno. ¿Qué tal? Venimos en verano, sería un calor bastante insoportable, bastante bochornoso. Por tal razón debemos de venir preparados, con vestimenta adecuada, zapatos adecuados, suficiente agua para soportar las temperaturas extremas de este lugar, de los hervideros de San Jacinto. Así que nos dirigimos en este momento a los hervideros. Ok, hemos llegado al lugar, señores. No sé si pueden escuchar cómo hierve el agua. Según estuve indagando, estuve investigando en algunos lugares, redes sociales, algunas páginas web, y pude verificar de que la temperatura que oscila en este lugar está entre los 100 y 250 grados centígrados. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted se le acaba el gas de su casa, perfectamente puede cocinarse un par de huevos sin ningún problema. Aquí podemos ver, señores, toda la actividad que se presenta debajo de mi persona. Yo supongo que ahorita estoy parado en una corriente de agua hirviendo y eso debe ser exactamente así. Veamos, miren cómo hierve esa agua, señores. Desde Nicaragua para el mundo, hervideros de San Jacinto. Eso es una fumarola de origen volcánico. Según pude verificar, lo que dicen los locales y lo que se dice de manera, hablando ya científicamente, lo que dicen los geólogos, es que estas fumarolas pertenecen al volcán Telica. Las personas dicen que es como un respiradero de otro volcán, aquel volcán que tenemos allá de frente. Entonces las personas pues manejan de que esto es un respiradero de ese volcán, ya que ese volcán no tiene cráter. Bueno, pero le creo más a la parte de los estudios científicos, pues también hay que tomar en cuenta el aporte de las personas.
este lugar no es conveniente estar mucho tiempo. Recordemos que estamos respirando azufre y gases de origen sulfúrico, y en cualquier momento pues podemos desvanecernos, podemos desmayarnos, y es algo que no queremos. Vean esta salvajada, escuchen ustedes mismos. Ahí se la pongo de cerquita, vean. Agua hirviendo, señores. Vean esta fumarola, vean el tamaño de esta fumarola. Caerse ahí no se lo deseo a nadie. Peligrosísimo. Vean la cantidad de gases que está emanando eso, señores. ¡Wow! Impresionante. Vean cómo salpica el agua. O sea, si te cae una gota de eso, te va a pegar una quemada que vas a llorar, ay, 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 chiquito lindo. ¡Wow! Impresionante. Bueno, mi gente, espero que hayan disfrutado de este pequeño tour por los hervideros de San Jacinto. El ambiente está un poco caliente, señores, muy caliente. Yo les agradezco que se hayan quedado hasta el final del video, y será hasta la próxima. Así que muchas gracias. Recuerden suscribirse, compartir, darle like, que de esta forma me ayudarán a que el algoritmo me recomiende a más personas. Así que será hasta la próxima y muchas gracias.